Bueno, buenas tardes y comenzamos la sesión. Bueno, mi nombre es José María Guardado Baeza, pertenezco al equipo de desarrollo de negocio del grupo Tier One y quiero daros las gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de webinar que comenzamos. Como principal objetivo de la sesión que vamos a mantener, queremos que conozcáis cómo desde Tier One, con nuestra solución de Attractor ERP, podemos ayudaros a incrementar la productividad y, por tanto, los resultados de vuestras empresas. Dentro de los asistentes, tenemos empresas que gestionan proyectos, que realizan instalaciones, mantenimientos. Dentro de todo el ciclo de vida de los proyectos nos podremos encontrar con proyectos más o menos complejos, con una mayor o menor deslocalización de los recursos y en muchas ocasiones una gran dispersión geográfica. Cada vez más las empresas necesitan dispersarse geográficamente y comprendemos, porque nosotros mismos también lo hemos sufrido, que eso hace mucho más compleja el control de todos los recursos que tenemos fuera de nuestras propias instalaciones y, por tanto, la obtención de una información fiable y veraz para una buena toma de decisiones. Aquí vemos un poco la agenda y el contenido de la sesión que vamos a mantener en el día de hoy. Comenzaremos viendo un poco los objetivos de la presentación, cuáles son las necesidades que nos encontramos en el sector para todas las empresas que gestionan proyectos o que gestionan mantenimiento. Entraremos algo más en profundidad en todo lo que es la gestión de proyectos. Trataremos el proyecto como una unidad básica de control. Gestionaremos proyectos de diferente naturaleza. Profundizaremos un poco más en el ciclo de vida del proyecto. A nivel de gestión de mantenimiento, pues trataremos de explicaros la gestión de tareas preventivas y correctivas, cómo gestionamos contratos y cómo controlamos la facturación de todos esos contratos, tanto recurrentes como añadidos o fuera de cualquier contrato de mantenimiento, cómo gestionamos equipos y subcontratas que se encuentran en movilidad y cómo gestionamos diferentes flujos de trabajo. Ya para concluir, remarcaremos lo que desde nuestro punto de vista son los pilares básicos para una gestión ágil y sencilla de cualquier tipo de proyecto. Bien, como objetivos de la presentación, exponeros la problemática que durante los más de 20 años de vida que llevamos en el sector desde Tier One, nos hemos ido encontrando con nuestros diferentes clientes y cómo desde nuestra solución Attractor ERP le damos cobertura. Bueno, como comentaba al principio, vamos enfocando la presentación a empresas del sector de ingeniería, de consultoras, de I+D, tecnología, fabricación y, en definitiva, una serie de empresas cuya principal preocupación es la optimización de los proyectos, de la gestión de todos sus proyectos para obtener la máxima rentabilidad posible. Por otro lado, nos dirigimos también a una serie de empresas de mantenimiento que, lógicamente, también gestionan proyectos. Cualquier contrato de mantenimiento es un proyecto como tal, pero que además de tener la problemática de la optimización de la gestión de todos esos proyectos, también nos encontramos con que tienen una problemática adicional, que es el control de todos los equipos que se encuentran dispersos geográficamente y el control de toda la facturación que no se encuentra recogida dentro de un contrato de mantenimiento. Como denominador común a toda empresa que gestiona proyectos, nos encontramos la explotación de la información. La explotación de la información es crucial para cualquier empresa que gestione proyectos para ayudarle a la toma de decisiones para actuar y, por consiguiente, mejorar siempre la rentabilidad y los resultados de su compañía. Bien, a continuación,
comentamos las necesidades que nos vamos encontrando cuando nos sentamos o cuando trabajamos con empresas del sector de instalaciones, mantenimiento, fabricación, etcétera, etcétera, vista desde 4 roles principales dentro de toda compañía. ¿Estos roles cuáles son? Bueno, pues los responsables o gestores de un proyecto, los responsables de un contrato de mantenimiento, la empresa como tal, concebida como la dirección, ya sea dirección general o dirección financiera, y por último, lógicamente, el cliente final. Cuando nos sentamos con un responsable de proyecto, en un proyecto de implantación, porque nosotros, lógicamente, también gestionamos proyectos y vivimos y sentimos lo que estamos explicando hoy, siempre nos demanda lo mismo, siempre nos demanda lo mismo. Yo necesito una herramienta que sea fácil, intuitiva y ágil, que me permita gestionar todo tipo de proyectos, proyectos más complejos, proyectos más simples, proyectos de un volumen de venta ínfimo, de un volumen de venta impresionante. Y esa gestión ha de ser bastante similar en todos estos casos. Lógicamente, cuando hablamos de la gestión de un proyecto, abarcamos pues desde todo lo que es la planificación inicial de un proyecto. Desde nuestra solución nos podremos dotar de una propuesta de recursos, de costes, de plantillas, de tareas, etcétera, etcétera, que os permitan lanzar un proyecto, por así decirlo, de una manera muy rápida y muy ágil, hasta, por supuesto, el control de la ejecución a diferentes niveles y en tiempo real. El responsable de un proyecto necesita saber en todo momento cómo va ese proyecto para poder adelantarse a los riesgos posibles que se encuentre y tomar decisiones en cualquier momento. Cuando hablamos con los gestores o con los responsables de un contrato de mantenimiento, bueno, pues ellos tienen una necesidad lógica a la par que no simple, y es, oye, ¿yo qué es lo que quiero de mis contratos de mantenimiento? Rentabilizarlos al máximo posible. Necesito sacarle el máximo rendimiento posible. ¿Cómo podemos desde Tier One y desde nuestra solución ayudaros a rentabilizar al máximo vuestros proyectos de mantenimiento? Bueno, pues en un primer lugar, conociendo siempre la carga de todos los recursos disponibles para un contrato de mantenimiento, de tal manera que podamos optimizar dichas cargas, las tareas o incluso las rutas de nuestros técnicos cuando las tengamos en la calle. Por otro lado, dentro de esa optimización o de la rentabilidad, nos demandan también siempre la necesidad de una herramienta fácil para controlar todas aquellas acciones que no encontrándose recogidas dentro de un contrato de mantenimiento, pero que lógicamente hay que acometer para realizar un mantenimiento de nuestros clientes, nunca perderle la traza a todos aquellos trabajos facturables fuera del alcance del contrato. La empresa o la dirección, ¿cuál es la principal necesidad que nos demanda siempre la dirección, ya sea una dirección general, una dirección financiera o una dirección de operaciones? Pues bastante simple también. Incrementar los resultados de su compañía. ¿Cómo te podemos ayudar a mejorar esos resultados de tu compañía? Con 2 líneas bastante sencillas que os comento. En primer lugar, tenemos que reutilizar el conocimiento de lo ya ejecutado. Es decir, no es lógico que el conocimiento esté en las personas. El conocimiento y la experiencia debe quedar recogida siempre dentro de una organización. Si yo ya he pasado por un problema, no tiene sentido que no lo registre y mañana un compañero vuelva a encontrarse en esa misma tesitura, porque eso está suponiendo a la empresa una pérdida de rentabilidad y un incremento en los costes de las operaciones. Siempre tenemos que ir a optimizar esos costes. Por otro lado, la dirección siempre demanda, oye, necesito toda la información de una manera centralizada, ágil y en tiempo real, de tal manera que me permita realizar una toma de decisiones instantánea para mejorar la rentabilidad y los resultados de mi compañía.
Por último, como cuarto rol interviniente en todo proyecto, nos encontramos, lógicamente, el cliente. ¿Qué demanda un cliente? Un cliente demanda un entorno colaborativo que me permita acceder desde cualquier dispositivo y ubicación a toda la información relativa a mis contratos, relativa a mis proyectos. Dentro de esa información, pues lógicamente tendremos facturaciones, tendremos contratos de SLA, plazos, costes, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos es un consultor especializado en toda la parte de implantación de nuestra solución Atractor ERP en empresas del sector de la instalación, mantenimiento, fabricación, etcétera. Gracias, José María, y bueno, me gustaría reiterar por mi parte el agradecimiento a todas las personas que nos vais a dedicar estos 30 minutos. Antes de profundizar en la gestión de proyectos, me gustaría hacer una pequeña introducción. En primer lugar, tenemos que tener claro que nos encontramos ante una problemática de negocio que es intrínseca a las empresas de vuestro sector, en la que el software no ha conseguido dar una solución extendida. En todas las empresas que visitamos constantemente, nos encontramos con un ERP que solo se utiliza para la gestión contable y económica. Y muchos archivos Excel, Word, que son los que se utilizan para gestionar los proyectos. Esta disgregación tecnológica provoca la pérdida de agilidad y eficiencia en los proyectos. A día de hoy estamos escuchando constantemente metodología Agile, metodología Lean para la gestión de proyectos. Es muy complicado implantar realmente una metodología si no tenemos un software sobre el que podamos apoyarnos. Y al final, como cualquier proceso de transformación digital, es indispensable para poder que los procedimientos y la tecnología vayan siempre de la mano. Por último, durante el desarrollo de esta nueva versión, donde hemos intentado dar un salto cualitativo, en la gestión de proyectos no buscamos en ningún momento incrementar las gestiones o burocracia que no aportan valor al negocio, sino siempre pretendemos optimizar las gestiones ya existentes en la compañía. Para nuestra solución nos basamos en que el proyecto ha de ser siempre la unidad básica de control económico de los proyectos. El proyecto ha de ser un atributo que vaya ligado a cualquier movimiento económico de la compañía. Hasta ahora era bastante común en muchas compañías de diferentes sectores hacer un análisis económico basándose en una contabilidad analítica. Esto lo que nos hacía era tener la información cuando el proyecto ya ha concluido y no podemos hacer nada para arreglarlo. La clave es poder tener siempre la información a tiempo real para tomar decisiones justo a tiempo que nos permitan maximizar la rentabilidad de nuestros proyectos. Podemos analizar la información y tenemos que tener siempre la información a varios niveles. Y vamos a ver 3 niveles en concreto. En primer lugar, la información desde el proyecto. Como podemos ver, en una simple pantalla del software podemos tener toda la información en la parte izquierda relativa a la venta del proyecto y en la parte derecha la información relativa a los consumos de costes por cada concepto del proyecto. Igual que lo tenemos en una pantalla de software, podríamos tenerlo a través de un reporte donde podría profundizar y ver, por ejemplo, el detalle de todos los conceptos contratados para un proyecto. En un segundo nivel, podemos hacer análisis económicos de proyectos por cierta agrupación. Por ejemplo, los proyectos para una línea de negocio. En este caso, podemos ver cómo para una línea de negocio podemos tener los datos estándares de los proyectos, es decir, el volumen de venta y el margen estándar presupuestado del proyecto, el avance real de un proyecto durante un mes, el análisis de ventas, costes y márgenes de un proyecto durante toda la vida del proyecto y, en último lugar, una comparativa entre los diferentes avances del proyecto. Entre el avance técnico, que es algo totalmente subjetivo, sujeto al responsable del proyecto, el avance económico, que nos dará el consumo de costes reales contra los costes presupuestados de un proyecto, los hitos de facturación, el control de los hitos de facturación y, además, un análisis de desviaciones en plazo del proyecto. En un último nivel, podríamos incluso
extraer la información de los proyectos para hacer un seguimiento del objetivo anual mensualizado de una compañía. Esto, ligado a un presupuesto de costes, podría darnos con un solo clic, simplemente imprimiéndonos un reporte, cuál es la situación actual de mi compañía con respecto a los objetivos marcados a principio de año, sin necesidad de tener que hacer gestiones paralelas. El salto cualitativo del software proviene de la integración de la gestión operativa y económica en el mismo ERP. En este caso hemos encontrado 6 focos de mejoras diferentes. En primer lugar, la gestión de la planificación de las tareas y de los riesgos del proyecto. Es bastante común encontrar en diferentes empresas que gestionan la planificación, los diagramas Gantt, mediante Microsoft Project o Excel, una tabla de Excel. Esta planificación corre el riesgo en muchas ocasiones de quedarse solamente en un papel que muestra ciertos plazos, pero que no ayudan realmente a la gestión del proyecto. Nosotros hemos querido en esta nueva versión desarrollar un planificador muy similar en la usabilidad a Microsoft Project, pero que realmente no sirva solamente para pintar una planificación, sino que nos sirva para gestionar las capacidades y disponibilidades de los recursos de la compañía asociados a un proyecto. De esa forma podremos identificar los diferentes cuellos de botella que tenemos en el proyecto, identificar el camino crítico e incluso que el software pueda proponernos el mejor recurso que tenemos disponible para la realización de cada tarea. Además, como ligamos la planificación a la imputación real de horas y costes al proyecto, tenemos la capacidad de analizar las desviaciones entre la ejecución real y lo planificado, de tal forma que con ese análisis podremos promover la mejora continua en los proyectos. La gestión documental. Una mala gestión documental es un foco continuo de pérdida de tiempo, porque todas las empresas hacemos uso diario de los documentos, y el no tenerlos localizados, el no tenerlos bien estructurados, hará que continuamente estemos perdiendo tiempo. Nosotros hemos decidido que la mejor solución que podemos dar para solventar este problema es integrarnos con Alfresco. Alfresco es el gestor documental número 1 en el mundo. Es el gestor documental que más documentos promueve en el mundo. Y todos estos beneficios que tiene Alfresco lo hemos conseguido integrar en Tier 1, en Attractor. De tal forma que desde el propio ERP tenemos accesibilidad completa a toda la documentación, que desde el propio ERP podemos automatizar la creación de estructuras de carpeta para que toda la documentación esté siempre perfectamente organizada. Y además, a día de hoy, con la movilidad, tenemos que tener acceso a la gestión a los documentos en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso, gracias al Alfresco, podemos con un portátil y una conexión Wi-Fi poder desde un navegador acceder a nuestra documentación, o incluso si no tuviéramos conexión Wi-Fi, mediante una app móvil, poder acceder desde nuestro móvil a los documentos que necesitamos en cualquier momento. El siguiente foco son los tickets e incidencias asociadas. En el ticketing, para la resolución de incidencias, necesitamos una herramienta que nos permita agilizar la gestión de incidencias disminuyendo los tiempos de servicio, incrementando el porcentaje de cumplimiento de SLA y que nos permita a su vez gestionar los proyectos tanto técnica como económicamente. Para ello, nosotros integramos el sistema de ticketing dentro de nuestro ERP, de tal forma que una persona pueda gestionar una incidencia que ha dado de alta a un cliente, desde asociarlo a un proyecto, imputar los costes reales a un proyecto y que de esa forma un gestor de mantenimiento, ya bien sea a un cliente o sea un mantenimiento interno, pueda obtener en todo momento la rentabilidad de su proyecto y tener la información económica cerrada de su proyecto. La gestión empresarial hace que a día de hoy sea completamente necesario tener un entorno colaborativo que permita que nuestros propios software de gestión sea un canal válido de comunicación entre nuestra empresa, nuestros clientes y nuestros proveedores.
Un caso que nos ocurre mucho son empresas que se dedican a dar servicios a clientes. Este cliente se convierte en una multinacional y necesita tener una subcontrata en México, por ejemplo, porque no puede permitirse tener un equipo propio allí. El nivel de servicio que tiene que dar esta subcontrata tiene que ser exactamente igual que si los empleados fueran nuestros. Por ello, tenemos que darle acceso a nuestro sistema para asegurar la calidad en el servicio y tener siempre la información exacta de qué trabajo está haciendo esta subcontrata en México. Obviamente hay que poner restricciones, hay que saber qué información vamos a permitir que pueda haber esta subcontrata, pero es necesario que pueda acceder a nuestro sistema, igual que los clientes. Los clientes cada vez más valoran la transparencia, cada vez más quieren tener información acerca del nivel de servicio y además quieren tenerla en cualquier momento. Ya no vale el mandar un informe mensual a un cliente con unos niveles de servicio, no. Quiere tener en todo momento acceso a la información y además una información que sea certera y a tiempo real. Además, también consideramos que es básico poder integrar el CRM con la gestión de proyectos, porque es la única forma que tenemos de tener trazabilidad completa de la información desde que se genera una oportunidad de negocio hasta que se finaliza un proyecto. Y además, consideramos que el conocimiento del cliente tiene que ser un conocimiento horizontal en toda la compañía. Que si yo voy a ir a un cliente, yo sepa quién ha sido la última persona que ha ido, que ha tratado, que no me vaya a pillar de sorpresa cuando vaya al cliente, sino que yo vaya al cliente con toda la información para optimizar en todo momento todas las relaciones que tengamos con ese cliente. En cuanto a la gestión económica, incorporamos una novedad, que es poder dividir un proyecto en diferentes partidas. Es decir, un gran proyecto, poder dividirlo en diferentes partidas que me faciliten mi gestión y que me faciliten mi seguimiento económico del proyecto. De tal forma que yo para una partida podría definir cómo voy a dar la venta, si lo voy a dar por albaranes, por el avance económico, por certificaciones, y además poder hacer un presupuesto específico para esa partida, especificando los costes por naturaleza. Por ejemplo, el presupuesto en horas, el presupuesto en gastos, el presupuesto en vehículos. Y además, una novedad que incluimos es que estos presupuestos de costes de los proyectos pueden estar sujetos a workflow de aprobación internos dentro de la compañía y además versionarlos, de tal forma que tenga la capacidad de analizar la rentabilidad de mi proyecto según el presupuesto de coste que haya dado a lo largo del ciclo de vida de mi proyecto. También sabemos que una empresa, por criterio de eficiencia, tiene que poder identificar sus diferentes tipos de proyectos y además definir cómo va a gestionar cada uno de esos proyectos, de tal forma que el know-how, según el tipo de proyecto, se mantenga dentro de la compañía. Para ello, aportamos diferentes soluciones que nos van a permitir gestionar proyectos tanto de 1.500 euros como de 500.000 euros, mediante el uso de plantillas de proyectos, el plantilla tipo, el cual me descarga todo el conocimiento de los proyectos de la misma tipología al nuevo proyecto que creo, así como una parametrización por tipo de proyecto. En esta slide podemos ver cuál es el ciclo de vida de un proyecto, desde su fase comercial hasta el mantenimiento, y cómo actúa Atractor tanto desde el punto de vista operacional como desde el punto de vista de la gestión económica. En una primera fase comercial utilizaremos el CRM y las relaciones con terceros, que es la herramienta propiedad comercial, así como la gestión de presupuestos, que es una herramienta que nos permitirá ofertar dentro de los márgenes y criterios que marca nuestra compañía. Daremos de alta el proyecto, identificaremos los riesgos y haremos uso de la plantilla para aprovechar el know-how de la empresa. En una fase de planificación, haremos una planificación de recursos, identificaremos el camino crítico y además haremos la gestión de partidas, identificando el escenario de costes, el presupuesto de costes para cada una de las partidas. Durante la fase de ejecución del proyecto, gestionaremos los riesgos, los recursos, la imputación real de costes a un proyecto e iremos controlando la rentabilidad de los proyectos según el grado de avance del mismo. Igualmente, podremos gestionar las compras e incluso el inventario asociado al proyecto.
En una fase de cierre y facturación, cerraremos el proyecto, controlaremos que se ha facturado el 100% de lo ejecutado y además podremos dar de alta un contrato de mantenimiento si procediera. Durante ese contrato de mantenimiento, controlaremos los operarios subcontratas que intervienen dentro de la ejecución del mantenimiento, planificaremos las acciones preventivas y actuaremos sobre las incidencias correctivas en el menor tiempo posible para cumplir los SLA. De igual forma, tendremos que controlar cuáles son los albaranes que se encuentra la facturación dentro del contrato de mantenimiento y cuáles son aquellos que quedan fuera del contrato. Igualmente, durante todo el ciclo de vida del proyecto, dispondremos de diferentes herramientas horizontales que nos permitirán, que nos ayudarán a la correcta gestión del mismo. El CRM, la herramienta de ticketing, la posibilidad de establecer workflows de aprobación y de trabajo, la gestión documental y la explotación de la información. Pasamos ahora a la gestión del mantenimiento. Al final, los proyectos de mantenimiento tienen las mismas necesidades que cualquier proyecto, pero tienen ciertas peculiaridades en la gestión operativa. La integración de una herramienta colaborativa de ticketing dentro de mi ERP nos permitirá llevar a cabo una gestión integral de mi actividad y de mi cliente de una manera sencilla y óptima, sin tener que introducir más gestiones que no aporten valor al negocio. Dentro de la gestión de mantenimiento, nosotros identificamos siempre 4 bloques diferentes. Una primera parte que es la gestión del soporte. En esta tendremos que identificar cuáles son las tareas preventivas, poder planificarlas, identificar cuáles son las tareas correctivas y además cuáles son facturables y no facturables. Igualmente, tendremos que tener una herramienta que nos permita controlar cuál es el estado de una bolsa de horas que nos ha podido contratar un cliente y que estamos ejecutando, sin necesidad de tener un Excel aparte o tener información digregada y que no sea fiable ni consistente. Tendremos que tener también un sistema de ticketing, bien sea externo para entregar al cliente, que es el que todos tenemos en mente, pero también incluso a nivel interno, por ejemplo, para, en el caso de una empresa hotelera, poder llevar el mantenimiento del complejo hotelero. De esta forma, tendremos que clasificaremos los tickets según el SLA. Lo haremos de forma gráfica para facilitar la gestión de esos tickets por nuestra gente. Además, tenemos que tener clara cómo explotar esa información para el cumplimiento del SLA y tener una trazabilidad completa desde que un cliente o una persona interna da de alta una incidencia hasta que se finalice y si procede, se cobra. Uno de los principales objetivos de una herramienta de ticketing tiene que ser asegurar el servicio al cliente. Para ello, tenemos que intentar que desde que se da de alta un ticket o una incidencia, el tiempo que pasa desde que entre ese ticket hasta que realmente se resuelve sea el mínimo posible. Y la única forma que tenemos de disminuir ese tiempo en la medida de lo posible es eliminar los tiempos de gestión, los tiempos que está un ticket parado, los tiempos que está pasando de una persona a otra y hacer que vaya directamente, saltándonos todos esos pasos necesarios, a la persona que tiene que ir, al grupo de personas al que tiene que ir y que se resuelva con la mayor brevedad posible. Además, necesitamos gestionar los contratos de mantenimiento. Necesitamos saber cuál es la vigencia del contrato, qué está incluido, cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado con el cliente, el horario de atención, de soporte, o cuáles son, tener una alerta de vencimiento de contrato, saber cuándo vence un contrato y cuándo entramos en un periodo de renovación. Por último, necesitamos controlar la facturación, saber qué entra dentro del proyecto, saber cuál es la rentabilidad de mi proyecto, de mi contrato y tener separado cuáles son aquellas actuaciones que quedan fuera de un contrato y por lo tanto tenemos que facturar a un cliente. Y por último, la movilidad. En un mundo empresarial tan competitivo como en el que estamos ahora mismo, no podemos permitirnos el lujo de ir a la oficina solamente a hacer algo administrativo, a entregar un parte, a entregar un ticket, a entregar un gasto. Tenemos que hacer que el personal de mi empresa solo dedique tiempo a aquello que realmente aporta valor a mi negocio. Y el software tiene la obligación de ser un facilitador de la mejora de la competitividad. Por lo tanto, tenemos que promover que una persona aproveche el tiempo lo máximo posible y no vaya a la oficina solamente para hacer una gestión. Que desde cualquier punto pueda hacer sus gestiones diarias, pueda imputar horas, pueda
validar tareas de sus proyectos, pueda gestionar incidencias. En este caso vemos algunos ejemplos de pantallas que hemos desarrollado, bien para un móvil, bien para ejecutar a través de una PDA, donde una persona puede ver el listado de incidencias completas que tiene que resolver, donde puede ver la trazabilidad completa de una incidencia desde que la ha dado de alta a un cliente hasta que esa persona recibe la incidencia y tiene que ir a resolverla sin necesidad de llamar a la oficina para saber qué se ha hecho, sin necesidad de perder el tiempo y vaya al cliente con toda la información completa. Igualmente, podemos también obtener de manera remota un parte de conformidad de ejecución de un trabajo, donde incluso podríamos plasmar la firma de un cliente. Y bueno, por mi parte es todo. Cedo la palabra a mi compañero José de nuevo para que concluya el webinar. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya para concluir, bueno, pues no podemos dar por cerrada la sesión sin remarcar 5 aspectos fundamentales que desde nuestro punto de vista y la experiencia que nos avala, consideramos que son los pilares básicos de una gestión ágil y sencilla de cualquier proyecto. Estos 5 pilares, bueno, pues el primer pilar, ¿cuál es? La información. La información ha de estar siempre centralizada, ha de ser accesible desde cualquier punto y, lo más importante, ha de ser única. El dato tiene que ser único, no puede haber el mismo dato en 2 Excel diferentes o en 2 aplicaciones diferentes, porque entonces estamos perdiendo simplemente el tiempo y el dinero. Por otro lado, necesitamos reutilizar el conocimiento adquirido por la compañía para mejorar los recursos y mejorar los resultados de nuestra compañía. Ya comentaba al principio de la presentación que cuando una empresa se encuentra 3 veces con el mismo problema, si 3 recursos diferentes tienen que salvar ese problema, estamos perdiendo dinero. La información ha de estar centralizada en una solución accesible para todos. Como tercer pilar fundamental, optimizar los recursos para que los proyectos sean los más rentables posibles. Si tenemos personal específico o que se le da mucho mejor una instalación de una línea de alta tensión, la reparación de unos conductos de aire acondicionado y surge una incidencia, un mantenimiento o un proyecto de instalación de esas categorías, la solución o la aplicación que gestione todos esos recursos debe proponerte cuál es el mejor recurso disponible para esa acción concreta. Como cuarto pilar, lógicamente, la tecnología. Hoy en día la tecnología tiene que estar preparada para integrarse de una manera rápida y sencilla con cualquier solución. Nosotros desde Tier 1, con nuestra solución Atractor, como ya hemos comentado, podemos controlar el ciclo de un proyecto de cabo a rabo, de principio a fin. Sin embargo, cada vez más nos encontramos con empresas que dicen, oye, yo lo que necesito es que me hagas un apoyo en la parte de ticketing para llevar todos los mantenimientos o todas las incidencias que se producen en mi complejo. Antes hablaba Juan Carlos de complejos hoteleros, empresas de mantenimiento. Oye, nosotros estamos más que capacitados y con una experiencia más que demostrable integrándonos con cualquier tecnología o con cualquier solución que ustedes ya tengáis implantada. Y como quinta pata, y reforzando la primera, porque desde nuestro punto de vista la clave de toda gestión de un proyecto es la información. Decíamos como primera pata que la información ha de ser única y centralizada, pero ahora decimos, oye, y además a cada rol de la empresa hay que darle la información que necesita en cada momento para la toma de las decisiones. Lógicamente, aunque el proyecto sea la base, como hemos estado comentando, de la unidad de control de todo, la dirección de una compañía no necesita ver cuántos albaranes se han realizado asociados a este proyecto. La dirección necesita ver cómo ha ido la línea de negocio de instalaciones de líneas de alta tensión, la instalación de cualquier tipo de línea de negocio. Y si necesita,
accederá en profundidad a llegar al número del albarán, mientras que el responsable del proyecto de instalación sí necesita ese dato concreto. Nosotros, desde Tier 1 y con nuestra solución de Atractor, dotaremos a cada uno de los roles de la compañía de la información que necesita para ayudarles a la toma de decisión y ayudaros a la consecución de vuestros objetivos y rentabilizar al máximo posible vuestros proyectos. Bueno, pues aquí finaliza la presentación, la sesión. Hablamos de que iba a ser una sesión de 30 minutos, se nos han ido 6 minutos solamente, pero bueno, ahora si alguien tiene algún tipo de pregunta o cuestión que quiera aclarar, estamos abiertos tanto por el chat como por aquí por el micrófono a resolver cualquier tipo de duda que os pueda surgir. Bueno, entendemos que lo hemos explicado bastante bien. En cualquier caso, aquí tenéis nuestro teléfono o ahora facilitaremos una encuesta de satisfacción para que nos digáis un poco qué os ha parecido la sesión de hoy, donde podremos contactar con ustedes directamente para resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Ahora en un rato o mañana os facilitaremos esta misma grabación para que la tengáis, la difundáis o la veáis más detenidamente en otro momento y os facilitaremos también nuestros datos de contacto directo para que contactemos si os resulta necesario. Muchas gracias de nuevo a todos por compartir este rato con nosotros y espero que haya sido satisfactoria la sesión. Hasta luego, muchas gracias.